Según el profe, esto no sale en la prueba. Listo. Ahora sí, entonces, iniciar. Listo, Edwin. Ahora sí, todo suyo los vi. Bueno, buenas tardes, compañeros. Espero lo estén Buenas pasando tardes. bien y estén abrigados, que está haciendo Buenas mucho calor. tardes. Y bueno, vamos a hablar del artículo 127, que se refiere a los salarios, que un salario no solo es la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero, que son como primas, subsueldos, bonificaciones habituales, horas extras y el valor de trabajo en días de descanso obligatorio. Bueno, eso es el salario, de eso se compone. Y ahora seguimos con el artículo 128, que son pagos que no constituyen el salario, donde aquí encontramos bonificaciones o gratificaciones ocasionales, la prima, la alimentación, habitación o vestuario, digamos, de viajes, las vacaciones y servicios de Navidad. Entonces, en estos pagos no constituyentes de salario son como que no son aparte y que no se cuentan como el salario que se le va a pagar a uno mismo. Artículo 129 nos habla de salario en especie, que el salario en especie es aquella retribución que recibe el trabajador del empleado como parte de su remuneración, conformado por alimentación, vivienda o vestuario. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo el contrato del trabajo, o sea, todo lo que va a ir en el salario tiene que estar especificado en el contrato. De acuerdo sobre su valor real, se estimará parcialmente sin que pueda llegar a constituir u conformar más del 50% de la totalidad de salario. Y el último, que es el artículo 145, que es el salario mínimo, que es la cantidad mínima de dinero que se le debe pagar a un trabajador. Y ya, o sea, eso ya es el mínimo, que para un determinado periodo laboral, que ya sean días, horas o meses, que los empleadores deben pagar a sus trabajos por por sus labores. Y ya eso es todo. Perdonen Bueno, mi lengua la traba. sí, lo vi por ahí un poquito enredado en algunas cositas. Entonces, Sí, porfa, miremos la primera diapositiva, bueno, la segunda diapositiva que su merced puso. Listo, entonces, ahí hablamos que son sobresueldos. El segundo ítem, sobresueldos. Listo, que su merced me lo mencionó como sobresueldo, una cuestión diferente. Entonces, recordemos, son sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extra y, bueno, valor del trabajo en días de descanso obligatorio. Les hago una pregunta en este punto, ahí sí, pregunta abierta para todos. Levantamos la manito para dar la respuesta. Yo puedo renunciar a mis días de descanso si en el contrato me lo establecen así. no, si no me equivoco, eso ni porque esté escrito en el contrato no se puede, ¿cómo decirte? O sea, creo que no se puede. Listo, Edwin cree que no se puede. No. Alexander, por ahí su merced, yo lo vi que levantó la mano insistentemente. Cuénteme. Sí, sí se puede. Uno puede hacer un acuerdo con la empresa para que le paguen esos días de que uno desea. Digamos, si usted son 15 días de descanso, pues usted si quiere descanso una semana y la empresa le puede pagar la otra semana. Bueno, en ese punto hablamos que de renunciar. O sea, yo renuncio a mis días de descanso obligatorio. No, no se puede. No se puede. Listo. ¿Qué dice Fernando, que también vi que levantó la mano por ahí? No, pues lo que decía el compañero, pues que, bueno, a mí me ha pasado que pues no renuncia, sino los negocia. Digamos, esta semana no descanso, pero la otra sí, o no descanso, pero me pagan los días de descanso. Listo. Entonces, ahí entramos a mirar. Esta parte de normativa en ciertas ocasiones es como tan, toca mirarla con lupa que una palabra le puede cambiar el significado a todo un sentido. Entonces, cuando me refería a este tema de renunciar a mis días de descanso obligatorio, es en el sentido de que entonces yo voy a trabajar los días festivos como si fuera un día normal, ¿sí? Entonces, a ese punto es donde yo no puedo renunciar. Yo tengo derecho a mi día de descanso obligatorio o a mis días de descanso obligatorio. Que ya entonces lo que dice Fernando y lo que dice Alexander, claro, yo puedo negociar con la empresa de que yo voy a trabajar en un día de descanso, pero tienen que retribuirme algo. O sea, además del pago que ya tengo derecho porque es mi día de descanso,
tienen que pagarme un adicional. Entonces, en ese punto, no es que yo esté renunciando. Digamos que el renunciar sería que yo fuera a trabajar en un domingo, en un día de descanso obligatorio, y que me pagaran exactamente lo mismo. Ahí es donde a ese punto es donde nos referimos de renunciar. Entonces, este concepto que les planteo es por qué. Hay un principio, como hablábamos dentro de los principios del derecho laboral, hay un principio que es el de realidad, que es lo que les decía. Si hay un contrato que dice prestación de servicios, pero yo cumplo con las 3 condiciones de un contrato laboral, entonces se asume por principio de realidad que es un contrato laboral, así la forma, así lo que diga el texto, sea otra cosa, es un principio de realidad. Y hay otro principio que es el principio de irrenunciabilidad. ¿Qué quiere decir este principio? Que yo no puedo renunciar a los beneficios que tengo. Así el empleador me obligue y todo, y que yo diga, no, yo renuncio a tema. No, no se puede. Porque ese principio en derecho legal es como cuando, listo, ya le doy la palabra a Alexander, es como cuando el tema de los hijos, que entonces, ay no, y no, yo renuncio a ser papá, no, 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 no quiero ninguno de los beneficios. No, señor, eso no se puede. Así usted lo niegue una y mil veces, eso no puede renunciar, es un derecho que usted tiene. Es una obligación, pero también es un derecho. Entonces, así mismo, cuando hablamos de la parte laboral, yo no puedo renunciar a los beneficios que la ley me confiere. De acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, todo lo que es la parte de normativa legal, yo no puedo renunciar ni a mis periodos de vacaciones, ni a mis días de descanso obligatorio, que si tengo que trabajar por X o Y motivo, me los tienen que pagar adicionales, que cuando empecemos a ver el tema de liquidación, vamos a ver liquidación de horas y de días de nómina, vamos a ver esa parte. Pero no puedo renunciar. Ahora sí, Alexander, cuéntame, o cuéntenos. Alexander, Era sobre el primer principio que estaba hablando, profe, ¿me puede decir cómo es que se llamaba? el principio, el de El realidad, de, el de que no no puedo el de renunciar. el de Ah, el realidad, es el principio. Es decir, que ese principio aplica cuando, por ejemplo, yo tengo un contrato por prestación de servicios, pero en ese contrato, digamos, en la empresa, no en el contrato, sino en la empresa, me ponen horario y me ponen tareas, ahí ya sería contrato laboral, ¿cierto? Eso vendría siendo contrato laboral dependiendo de ese principio. en ese caso, si le están pidiendo cumplir horario y tiene como tal unas funciones que Y desarrollar me, de manera cotidiana, hablaríamos que sí se podría estar mirando el tema se podría pasar a estudiar el tema de que sea un contrato laboral. sí, el contrato laboral. Y ahí eso es lo del principio, eso que usted dice, ¿cierto? Entonces, sí, hablamos que es el principio de realidad. Bueno, entonces, como tal, el principio habla lo que dice tal cual el Ok, texto es gracias. primacía de la realidad sobre la forma. Sí, sino que pues igual para memorizarlo así tal cual, lo condensé en realidad. Pero el principio es Quedó claro, primacía gracias. de la realidad sobre la forma. Que nos dice, Profe, señor, cuénteme. tengo una pregunta, pues que pues casualmente estoy hablando con una compañera, una amiga. En esa nueva modalidad que se está viendo hoy en día, en la cual pues estamos en el tema presencial y virtual, digamos, una persona está trabajando desde la casa, ¿sí? Me decía ella que había una modalidad que alguna vez la ha escuchado, que digamos que ellos, las personas que convivían con adultos bueno, de tercera edad y niños menores, tenían que ser totalmente virtuales. ¿Eso es cierto? Es mentiras, pues la verdad no, me he buscado y no he encontrado nada sobre eso. Digamos que en ese punto, si ellos tienen, por decirlo así, existe de acuerdo al decreto 666 que salió el año pasado, cuando se declaró el estado de emergencia y toda esa parte, entonces habla que la población vulnerable, bueno, sí, la población vulnerable, lo que son adultos mayores de 60 años, las personas que tienen, ¿cómo es que era la palabra? Eh, Comorbilidad, como condiciones de comorbilidad, hablamos personas diabéticas que tienen hipertensión, adultos mayores y los niños pequeños, digamos que son la población más vulnerable frente a la situación que estamos viviendo. En el determinado punto de que alguna persona, algún trabajador
conviva con ese tipo de personas, con ese tipo de, sí, de población, en ese caso esas personas tienen, por decirlo así, como el beneficio o el tema de continuar en la parte virtual. A ellos sí se les mantendría virtualmente hasta que pues igual temas de vacunación y todo el proceso, pero por el momento personas que tengan esa situación continúan en la modalidad virtual, porque conviven con personas que tienen condición de vulnerabilidad frente al tema del virus. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo, Fernando? Señor Alexander, cuénteme. No, profe, se levantó la mano sola. Ah, bueno, listo, bájela, por favor, que si no vuelvo y miro y me aparece su mano y levantada. Bueno, entonces, así se le activa solo. Bueno, entonces, estábamos nosotros en el tema que, bueno, espera que me perdí el hilo. Estábamos hablando de, bueno, principio, que era la pregunta que estaba haciendo ya. Entonces, hablamos que no podemos nosotros renunciar porque pues igual hay uno de los principios del derecho laboral, que es el de irrenunciabilidad, que yo no puedo renunciar como tal a los beneficios que me otorga la ley. ¿Por qué? Porque pues igual digamos que ya son derechos, ya son establecidos, en comparación con el tema de los padres que no pueden renunciar a ese derecho. Entonces digamos que es una situación. ¿Por qué? Cuando se firma como tal un contrato, tiene que estar establecido una jornada laboral. Si yo tengo que trabajar 6 días a la semana, puede que mi día de descanso obligatorio no sea el domingo, sí, que sea el séptimo día. No, sino puede ser un día entre semana. Hay algunas actividades, algunas operaciones que demandan que el trabajo sea en fines de semana o que el fuerte sea fines de semana, pues simplemente ese tipo de personal va a tener derecho a su día de descanso entre semana, pero el día de descanso tiene que estar establecido y no puedo renunciar a él. Sí, a mí me solicitan, me piden que vaya a desarrollar unas labores en mi día de descanso o en los días de descanso, entonces como tal tiene que la empresa darme una compensación, bien sea lo que se hablan de los días compensatorios o hablamos de la remuneración, de que es el pago en efectivo, ¿sí? en dinero, o que sea pago con día compensatorio, pero tiene que haber una retribución por esa labor que yo estoy desarrollando. Listo, entonces hablamos de sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extra, valor del trabajo en días de descanso obligatorio. Edwin, una pregunta. ¿Esa diapositiva que su merced está proyectando es de conceptos que constituyen salario o conceptos que no constituyen salario? No, sin cambiarla, usted que está Esta escribiendo. era de salario y la que sigue sí son pagos que no constituyen el salario. Y que Bueno, yo sí constituyen, decía, esa sí porque no la hice. es decir, su merced el que está haciendo la presentación y cómo me va a dudar entre si No, constituyen o no constituyen salario. no, el de constituyen, ese sí no lo hice, profe. ¿Cómo que no es la anterior? Pues esto se supone que era salario. Por eso, son los conceptos que constituyen salario, o sea, que se Sí, toman como por tal eso. salario. Ahí su merced lo dice. Salario no es una remuneración ordinaria, fija, variable, todo lo relacionado con todos esos conceptos que su merced tiene ahí, es elementos o son conceptos que se consideran como salario. ¿Listo? Porque es que Ahí igual entendí. en este punto, que es donde hablamos de los auxilios que hablamos la sesión pasada, esas son base, porque es que igual esta basecita que tenemos acá, estos conceptos que Edwin nos está proyectando, como tal, son la base para lo que son temas de liquidaciones, de ahí del descuento de salud, aportes a pensión, todo el tema de parafiscales, están basados en estos conceptos. Por eso es tan importante poder tener la diferencia entre uno u otro. Listo, entonces hablamos que son estos los conceptos. Ahora, vamos con la siguiente diapositiva de Edwin, por favor. ¿Listo, profe? Bueno, entonces, listo. Entonces, bueno, sé que es yo reiterativo, pero espero que esta cuestión les esté quedando muy clara y en un punto lo podamos identificar. Aquí cuando
Si ven que aquí hay una palabra diferente a la que había anterior en la diapositiva anterior. En este vemos una palabra que es ocasional. Exactamente, ocasional. Entonces, hablamos que los conceptos, los pagos que no constituyen salario son bonificaciones o gratificaciones ocasionales. En la anterior diapositiva, ¿cuál era la palabra que aparecía? Ahí, ¿dónde está? Ah, sí. Aquí, donde dice bonificaciones. Exactamente, sí, señor. Entonces vemos que es habituales. Entonces, pagos que constituyen salario o conceptos que se pueden determinar que constituyen salario son los que son habituales. Y los que no constituyen salario son ocasionales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas dos palabras. ¿Por qué? Miramos nosotros el código sustantivo del trabajo, nos hablaba que cuando existen una serie de conceptos que son, o unos pagos que son habituales, puede pasar de ser como un incentivo, como un beneficio adicional, a convertirse en una obligación por parte del empleador con el empleado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y mirar muy bien si ese beneficio que está recibiendo la persona es habitual o es ocasional. Listo. Entonces, por favor, pasamos a la siguiente, a la que estábamos de ocasionales. Listo. Entonces, los pagos que no constituyen salario son bonificaciones o gratificaciones ocasionales, como, como lo que son. Daniel, ¿usted nos va a decir algo? No, profe, no, señor. Ah, ok. Entonces, vemos lo que son primas, alimentaciones, habitaciones, vestuario, vacaciones de, bueno, en este punto hablamos que si es ocasional como tal, entonces, por ejemplo, alimentación, prima y vestuario, cuando son como ocasional que se brinda este beneficio, un pago como tal, o en el punto en el que nosotros hablamos acerca de eh, cuando se habla de gastos de representación, que entonces yo tengo que ir a cumplir unas labores en misión de la empresa, me envían a otro lado, pero me pagan el hospedaje, me pagan la alimentación, el transporte, eso como tal no se consideraría como salario, sino sería un pago que no constituye el mismo, ya que yo estoy desarrollando una labor a favor de la empresa, estoy en representación de la empresa, más no es para mi disfrute, para mi beneficio, sino es algo que estoy yo realizando a favor y en nombre de la empresa. Venga, aquí no hemos llegado a ese punto, pero les voy a hacer una pregunta a ustedes. Entonces, sí, yo estoy desarrollando una labor en la empresa, ¿sí? Estoy en mi empresa desarrollando la labor, todo el tema, y resulta que ocurre un accidente. ¿Se consideraría accidente laboral o no? Dependiendo, profe. Bueno, entonces, Si ocurrió un accidente, si ocurrió un accidente desarrollando la labor que me pusieron, sí es un accidente laboral. Si es un accidente que ocurre por una labor distinta a la que creería yo que no. O sea, si nadie me la puso y yo me fui y me metí a hacer algo que no me correspondía, yo creo que eso no es accidente laboral. O de pronto sí, pero no se la respondería a la ARL. bueno, entonces, por ahí vi que hace un momento Fernando y Sebastián tenían mano levantada, entonces quiero escucharlos, a ver si es similar a lo que nos dice Alexander o si hay algo. Sebastián. Pues, profe, pues según yo tengo entendido que todo accidente que ocurra dentro de la empresa es catalogado pues como accidente laboral, ¿no? Ok, Fernando. Pues sí, tienes razón los dos compañeros. Hay que ver de todos modos qué tipo de accidente es, ¿no? Porque si es un accidente, lo que sea el compañero Alexander, que si es una actividad que se haga, que no se haga, o sea, puede ser que se haga dentro del horario laboral y que se haga dentro de la empresa, pero que no está correspondiente a las funciones que uno cumple, pues no es un accidente laboral. Solamente pasaría a ser o sea, pasaría a ser como una atención de EPS normal, ¿no? Pero si es un accidente que fue a causa de su actividad, sí es un accidente laboral y sí lo cubre la ARL. Usted sabe que las ARL son complicadísimas. Sí, señor. Bueno, entonces les voy a poner el segundo escenario. Resulta que en la empresa están organizando un torneo de microfútbol
y nosotros armamos un equipo. Nosotros los 7 que estamos acá presentes armamos un equipo. Entonces Sebastián es el portero, Alexander delantero, Fernando es defensa, bueno, cada uno, y yo soy el director técnico. Listo, organizamos nuestro equipo de fútbol en espacio laboral y nos fuimos a jugar. Y resulta que por allá Fernando se puso a hacer un gol de chilena y sufrió un accidente. Se lesionó una piernita. Fernando, ¿accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Profe, ¿puedo hablar? Espérenme. Profe, sería sí accidente laboral por sí, porque es una actividad que se hizo en la jornada, ¿no? O sea, es que hay que ver, lo que pasa es que hay que ver que también qué tipo de póliza tiene, ¿no? Porque usted sabe que todas las empresas no tienen la misma cobertura, ¿no? Hay que ver qué cobertura tiene, ¿no? Listo. Alexander, ahora sí. Sí está, y también si está dentro del horario laboral y la empresa aceptó eso, sí es un accidente laboral, porque ellos están autorizando esa actividad en horas laborales. Si no son en horas laborales, ahí sí no sé cómo se manejaría. Listo. Entonces, para como tal ahí sacar de lado del tema, si una situación se presenta dentro de la jornada laboral, así sea que sean de las funciones o no sean de las funciones que tiene como tal asignadas el empleado, si está dentro de las horas laborales, se considera accidente de trabajo. Si la situación se presenta en horas distintas al horario de trabajo, no va como accidente de trabajo, sino va aparte. Entonces, en el caso del torneo de microfútbol, lo que ustedes dicen es cierto. Si estamos dentro de la jornada laboral, el jefe inmediato otorgó el permiso para hacer la participación y ese evento ocurre, va como accidente de trabajo, porque es que lo que pasa es que ustedes están dentro de los horarios de trabajo y por ende se supone que están bajo la protección de la empresa. Como tal, están cumpliendo labores que determina la empresa y se consideraría como un accidente de trabajo. De ahí que cuando se solicitan los permisos para salir más temprano, para entrar más tarde, tienen como tal que ser autorizados. ¿Por qué? Porque es que igual, suponiendo, su jornada es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero usted pidió permiso para entrar más tarde, para entrar a las 9. Entonces usted en el espacio de 8 a 9 se supone que está en una jornada laboral, pero usted no está en el trabajo. Si le pasa algo, eso podría entrar a determinarse como ARL. Pero en ese punto es donde se saca el permiso, el documento y se le dice, no, qué pena con ustedes, eso no va por ARL, eso va por EPS, porque resulta que la persona había solicitado un permiso y en ese espacio no estaba dentro de su jornada, no estaba en la empresa. Entonces, como tal, no vamos a entrar nosotros a responder por ese tema. ¿Sí? De ahí que en muchas empresas la hora de almuerzo, el espacio de almuerzo, no lo cuentan como jornada laboral. Porque dice uno, venga, yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y si yo sumo 8, 9, 10, me dan 9 horas. Entonces estoy trabajando una hora más al día, entonces en 5 días son 45 y como así que el sábado me toca ir de 8 a 1, porque el tema de la hora del almuerzo no cuenta como tal como jornada laboral. Es esa situación. Entonces, es lo que tenemos que entrar a mirar. Caso contrario es, venga, si yo me voy en representación de la empresa y resulta que mi jornada es de 8 a 5, pero resulta que yo estoy, suponiendo la empresa queda ubicada en Facatativá y me mandaron a cumplir una labor allí a Cartagena. Ay, qué pereza. Pero entonces resulta que estoy allá en Cartagena y todo, y a las 9 de la noche en el hotel donde estoy hubo un temblor y ¡pum! Se abrió el edificio y ¡pum! Caí 15 pisos. A pesar de que no estoy en una jornada de trabajo, estoy en representación de la empresa. Yo estoy en el hotel que la empresa me está pagando, estoy cumpliendo con las condiciones y ya es una situación de fuerza mayor que se presenta. Entonces, como estoy en misión, en representación de la empresa, es en ese punto donde entra a mirar. Entonces es lo que evalúa la aseguradora de riesgos, que como decía Fernando, hay algunas que ponen mucho problema. Entonces, ¿qué pasa? Es donde se entra a mirar esa parte. De ahí que los permisos no deben ser dejados a la ligera. No decir, ay, es que me cae bien, mañana llego 2 horitas tarde, fresco, hágale. Porque es que no sabemos qué puede suceder. Y si a la persona le pasa algo en ese espacio, esa persona
puede hacerse atender por ARL porque estaba bajo, por decirlo así, espacio al servicio de la empresa. Entonces, ahí entramos a mirar ese puntico. Señor Sebastián, cuénteme. Profe, o sea que digamos, por eso el protocolo de las empresas de hacer firmar los permisos en esos horarios. Qué pena con su merced. La primera parte la escuché entrecortada. ¿Podría repetirme la pregunta? O sea que por eso es el protocolo de las empresas de cada que uno pide un permiso hacerlo firmar, ¿sí? Correcto, sí, señor. Por eso es que se genera el documento y venga, jefe, es que es media hora. No, qué pena con usted. Tiene que firmar el formato porque es que tiene que quedar una evidencia de eso. Profe, y ese formato sirve como prueba para la ARL, claro. Sí, sí, señor. Sí sirve como la ARL porque es que lo que pasa, ¿qué pasa en ese caso? Pues me estoy adelantando un poco en temas que vamos a ver más adelante. Resulta que la empresa contrata con la ARL. Sí, se contrata como tal del tema, pero resulta que este tema de seguros, eh, ¿qué pasa? Cuando la ARL tiene que garantizar que los empleados se encuentren bien, tiene que garantizar que los empleados estén en unas condiciones dignas, o bueno, pues digamos en unos ambientes de trabajo adecuados, de ahí que los elementos y todo, la idea es minimizar esos riesgos, porque es que igual cuando se presenta una persona por un accidente de trabajo, eso es platica, porque es que igual el hospital le hace, eso usted llega por ARL, hermano, usted llega al hospital por urgencias y si no llega goteando sangre, hermano, no la atienden. Pero si usted llega por ARL, eso pasa prácticamente derecho, es como una atención personalizada, porque es que igual el tema de costos y el tema de dinero que mueve la ARL es bastante fuerte. Pero ¿qué pasa? Ese dinero, esa plática tiene que salir de algún lado. Entonces, ¿qué pasa? La ARL es la que encarga de responder, pero la ARL tiene que mirar que en verdad se está cumpliendo, que en verdad todo, si cumple y pasó, listo, la ARL paga sin problema. Pero si la ARL ve que es por una irresponsabilidad de la empresa, la ARL, listo, le cubre al hospital o al establecimiento médico donde usted lo atendieron. Pero al ver que es una irresponsabilidad de la empresa, le pasa cuenta de cobro a la empresa. Entonces, digamos que ahí se maneja un tema de dinero bastante fuerte. La ARL va a mirar de qué manera garantiza de que en verdad haya sido por situación fortuita algo inmanejable, porque en el punto donde lleguen a ver que es por mal manejo de la empresa, le cobra lo que haya costado el tratamiento del trabajador, se lo cobra a la empresa y la empresa tiene que pagarlo. Por eso tanto problema con los permisos, con las licencias, con cosas así, las empresas se blindan mucho en ese aspecto, de que tiene que estar entonces, si le pasa algo al trabajador, pidió un permiso, pasó algo en el espacio del permiso, listo, llega el tema, se consulta con la ARL no, listo, claro, atienda todo el tema, pan, pero resulta que ya cuando le llegan a cobrar a la empresa, venga, que un empleado suyo se accidentó en esta y esta condición, qué pena con usted, pero yo no les pago. ¿Pero por qué? Porque es que él no está en jornada laboral, mire, él tiene este permiso firmado y pues igual se le había otorgado, él no estaba en hora laboral. Ah, bueno, entonces ya ahí pasa a la EPS, que es la EPS, la persona que, perdón, la entidad que tienen que entrar a responder, porque no es un accidente de trabajo, sino es un accidente, una situación presentada en horarios independientes. Entonces, es la situación que maneja y por eso el tema de formatos y documentos y como tanto protocolo para solicitar un permiso o para otorgar un permiso. Por ejemplo, en un determinado punto que el jefe sea de chévere y fresco, después después me firma el permiso, eso, pero ahí lo cuadramos por debajo de cuerda, suponiendo. Pasa el evento, entonces la ARL, todo el tema, llama a la empresa, no, él supuestamente había pedido un permiso, hablan con el jefe inmediato, venga jefe inmediato, ay, sí, yo le di un permiso, listo, préstenos el soporte, ay, es que él me lo iba a firmar mañana. Ahí, pobre jefe inmediato, porque está como tal incurriendo en unos temas, o sea, no está cumpliendo con las funciones que le fueron asignadas. Entonces, ahí ese es un tema, por eso cuando uno llega por urgencias o por algo por el estilo, siempre le hacen el tema de facturación, de comunicarse con la entidad para ver uno si está al día en pagos, dos, para determinar la situación
Y 3, si es por accidente de trabajo, entrar a estudiar cuáles fueron las causas y cuáles fueron los motivos. Porque otra situación, sí, la ARL cumple todos los protocolos, dan los elementos y, bueno, ¿qué pasa? Les cuento un caso que tuvo un compañero mío en una empresa que trabajamos hace muchos años. Se realizaban trabajos de altura. Ustedes saben que cuando se realizan trabajos de altura uno tiene que estar con el equipo necesario para esa partecita, para trabajar, que es su arnés bien ajustado, usándolo adecuadamente y bueno. Teníamos un montacarga, él se encontraba realizando un trabajo de altura y resulta que era un montacarga de estos de uñas, que tiene su uña en la parte posterior. Entonces, este muchacho se cayó, dio un mal paso y cayó. Cayó como unos 2, 3 metros, creo que cayó el muchacho. Listo, se cayó. Qué totazo tan berraco, no se mató, menos mal. Y, pero sí, empezaron a mirar. Cuando la RL entró a mirar la situación, entró a hacer el estudio, el personaje, mi compañero que estaba en ese momento, eh, cometió varios errores. Tenía el arnés puesto, exactamente, pero no lo tenía enganchado, o sea, no tenía la línea de vida enganchada. 1. 2. Sobre las uñas se tiene, cuando se hacen ese tipo de trabajo en ese momento, tiene uno que las uñas no pueden ir en vacío, tiene como tal que tener una estiba en la cual uno se puede apoyar. Resulta que este muchacho no puso la estiba, sino puso fue 2 cartones. Y lo voy a citar en términos coloquiales. Y el muy pendejo se le olvidó que eran 2 cartones y que no era una estiba. Y cuando se fue a parar, el cartón pues se dio, no tenía el arnés puesto, no lo tenía enganchado. Y fue cuando pasó de largo. Fue el accidente, claro, fue en horas laborales. Entonces ARL, todo el tema. Cuando se hizo la investigación, el personaje no tenía como tal sus elementos de protección asignados por la empresa, entregados por la empresa, pero ya por omisión de él, no los usó. Entonces, hay un tema legal porque entonces la empresa no le iba, ni la ARL ni la empresa le iban a responder por eso, porque ya hablamos de un tema de omisión. Pero bueno, ya eso es más adelantico, lo vamos a ir nosotros viendo, pero volviendo aquí a nuestro tema. Bueno, antes de continuar con esa parte, si usted en la empresa le dan algún tipo de elemento de protección, algún EPP, por favor, úselo. Ay, que qué mamera usarlo. Úselo, porque si se lo están dando es por algo. Y en determinado punto, si usted llega a sufrir un accidente, que esperamos que eso nunca suceda, y usted no tiene el elemento de protección personal, grave, se mete en un lío tremendo. Pero sí, usted presenta el accidente, pero usted tiene el elemento de protección, entonces digamos que ahí usted se blinda. Ya es una situación, vea, a mí me asignaron este elemento de protección, lo estaba usando y pasó la situación. Listo, pero usted se está curando, ahí sí se está curando en salud, se está blindando. ¿Por qué? Porque está usando el elemento. Listo, entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando salgan a cumplir misiones en favor de la empresa, que los envíen con unos viáticos o una serie de situaciones, muchachos, por favor, utilicen las, o sea, si les envían para que se hospeden en un determinado hotel, hospedense allí, utilicen los elementos. No es que, ay, no es que me dieron 50,000 pesos para un hotel, pero es que a mí se me hace eso muy caro. Conseguí un hotel de 15,000 pesos en el centro, entonces yo me quedo allí y me ahorro los 35,000. No, porque es igual, si a usted le llega a suceder algo dentro de ese hotel, venga, pero si nosotros le brindamos para que se hospedara en tal, él se quedó en otro, empieza usted a incurrir en una serie de cosas. Entonces siempre tenga en cuenta, si le dan esa serie de elementos, utilícelo para lo que son. Pida los soportes, siempre tiene que, nosotros en parte contable, muchachos, algo que tenemos que tener bien claro es eso. De todo se genera soporte, de todo debe haber evidencias, ¿sí? De todo tiene que presentarse, díjese un registro de lo que sea, pero tiene que quedar evidencia de lo que usted realiza. Porque la palabra es muy bonita, en una época tenía mucho peso, pero hoy en día no. Lo que pesa es lo que está escrito y en lo que hay un soporte. Cuando uno compra un artículo, electrónico principalmente, usted tiene que solicitar su factura. Porque si el elemento le sale dañado o llega a sufrir algún daño de fábrica, ¿con qué puede usted ir a hacer el reclamo? Con la factura. Usted no puede llegar, ay, es que lo que pasa es que yo compré hace como 6 meses un televisor acá y vengo a hacer reclamo porque se dañó. Bueno, la factura, no, usted la deben tener ahí guardada, era un papelito más o menos así, no sé qué.
No, tenemos que tener siempre un soporte, tenemos que tener una evidencia de todo lo que nosotros realicemos y acatar las normas. En este punto, que he sido tan enfático en el tema de cumplimiento de la normativa, de toda esa serie de cosas, es por eso, muchachos. Y nosotros en parte contable tenemos que irnos al pie de la letra. Lo que establece el Código Sustantivo de Trabajo en este tema que estamos hablando nosotros de compensaciones, tenemos que ir al pie de la letra con el Código Sustantivo de Trabajo. Si nos dice que las primas y la alimentación y el vestuario y demás no constituye como tal salario si es ocasional, nos ceñimos a eso. ¿Sí? Si como tal establece que el pago, bueno, ahorita voy con pagos en especie, que no puede ser cierto porcentaje, ciñámonos a eso. Eso es lo que a nosotros nos va a blindar ante alguna situación, ante alguna demanda que lleguemos a afrontar, o bueno, no nosotros directamente, pero sí nuestra empresa, tenemos que basarnos en todo lo que es la parte normativa. La normativa es la que tiene que regir, la que tenemos que tener bastante clara y bastante establecida. Listo, volviendo aquí a nuestro tema, artículos que no, perdón, pagos que no constituyen salario, aquellos que se realizan de manera ocasional, en los conceptos que tenemos aquí, pero de que sea como tal un pago ocasional, no constituye salario. Pregunta que hice la semana pasada. Entonces, auxilio de transporte, ¿constituye o no constituye salario? El auxilio de transporte no constituye salario, pero sí entra en la liquidación. Si entra a la liquidación. ¿Si entra a la liquidación o no Sí, entra a yo la digo que liquidación? sí entra en la liquidación. Bueno, cuando lleguemos al tema de liquidación, Estoy seguro. revisamos esa parte. Pero el auxilio, Sí, claro. ¿sí? Bueno, cuando entremos en temas de liquidación, hablamos acerca del tema, pero sabemos en este momento que no constituye salario el auxilio, porque es que el auxilio es una ayuda para poder llegar a nuestro destino. Fernando, cuénteme. Con respecto al tema, profe, lo que usted dice, no constituye salario, sí entra la liquidación, pero los días que trabajó antes de renunciar o antes de que se le cumpliera el contrato respectivo. Si trabajó 3 días, te pagan solamente 3 días nada más. Muy bien, Fernando, exactamente. Entonces, porque igual, el auxilio de transporte, ¿cada cuánto se paga? Quincenal. Mensual, quincenal. Cada vez que haya un periodo de pago, ahí entra como tal el auxilio de Ujú. transporte. Si el pago es quincenal, entra quincenal. Si el pago es mensual, entraría mensual. Pero entonces ahí tomo la indicación, lo que nos plantea Fernando, es si, por ejemplo, se pagó la quincena y el trabajador duró 5 días más después del pago de la última quincena, se realizaría la liquidación del auxilio de transporte por esos días. No es retroactivo a lo que lleve el empleado en la empresa, sino los días que han transcurrido desde el último pago. Porque como el pago del auxilio de transporte va en el salario, va dentro de los pagos, de los periodos de pago, entonces se toman en cuenta los días que han transcurrido desde el último pago del auxilio de transporte. Listo, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces hablamos que no constituyen salario. Edwin, siguiente diapositiva, por favor. Salario en especie. Bueno, cuando hablamos de salario en especie, Edwin, ¿a qué hacemos referencia? Edwin, ¿entiende por ahí? Le está molestando el audio a Edwin. Su merced aparece con dos cuentas, puede mirar de pronto de la otra si es la que puede activar. Fernando, su merced puede cerrar un momento el micrófono, por favor. Gracias.
Creo que ninguna de las dos le está cumpliendo su finalidad. El tema del audio le está molestando en ambas. Entonces, bueno, como tal, hablamos de salario en especie, retribución que el empleador le entrega como tal al empleado, cual puede ser en vivienda, vestuario o alimentación. Listo. Bueno, esta pregunta creo que yo la había formulado la vez pasada. Hablamos que lo que venga el empleado supera el salario mínimo, el máximo que se puede pagar en especie es el 50%, y cuando el salario es el salario mínimo, decimos que máximo puede ser el 30% de dicho salario. Listo, y creo que esa era la última. Su merced le queda otra diapositiva, Edwin. Como tal, el salario mínimo, bueno, esto también ya nosotros lo habíamos hablado al respecto, y no sé, Edwin, creo que el audio finalmente no le funcionó, ¿no? Sí, finalmente no le funcionó. Listo, entonces ahí quedamos con la presentación pendiente por parte de Alexander. Entonces, Alexander, para la próxima semana, su merced hace la presentación de los temas que le asigne para que la llevemos a cabo, ¿vale? Listo, su merced, por favor, puede dejar de compartir pantalla y continuamos nosotros con nuestros temas. Bueno, Sebastián, su merced, ¿qué consulta era la que tenía pendiente, o el mapa conceptual que le pedí que realizara sobre qué temas era? Profe, su merced me dijo que realizara un mapa conceptual sobre el código sustantivo del trabajo, pero no me dijo sobre qué tema, así en sí. Ok, era sobre el código sustantivo. Ningún artículo en particular, simplemente sobre el código sustantivo. No, señor, no, señor. No, señor, solamente sobre el código sustantivo del trabajo, sí, señor. Listo, Sebastián, ¿qué es el código sustantivo del trabajo? Espera, profe, ya lo tengo por aquí. Pero me hizo un mapa conceptual ahí, lo que le haya quedado a su merced grado de qué es, para qué sirve, qué es ese código sustantivo. Es profe, como sobre la ley sobre los trabajadores, sobre lo que constituye como me le explico yo. Es, es como la especie de leyes que constituyen entre un empleador y un trabajador, profe. Correcto, sí, señor. Entonces vemos en este caso que el código sustantivo de trabajo nos brinda o como tal genera una normativa bajo la cual se rige la relación entre un empleado y un empleador. Básicamente es eso lo que esta parte contiene. ¿Listo? Lo que son es la normativa que rige la relación entre empleadores y empleados. Eso es como tal el código Como sustantivo. Señor. es como dice que es de lograr la justicia en las relaciones que se ven entre los empleadores y los trabajadores, ¿sí? Correcto, sí, señor. Lo que se pretende para que, ahí sí, para que haya una relación gana-gana en esta parte de relaciones de trabajo, en la que pues igual se garanticen los derechos del empleado, pero a su vez también se Y cumplan el las trabajador. obligaciones con el empleador. Entonces ya hablamos, empleado como Sí, tal es el señor. que desarrolla las funciones y empleador es el que Y contrata el empleador es el trabajador que. al empleado. Bueno, entonces, Sí, señor. vamos ahorita con la primera actividad de nuestra jornada.
Te les voy a compartir un momento aquí pantalla que necesito que, basados en el código del trabajo, en el código sustantivo del trabajo, vamos a hacer este cuadrito. No sé si lo puedan ver bien ahí, les amplío un poquito o ahí lo ven adecuadamente. ¿Ya lo amplié como mucho? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera partecita, en este primer espacio? Entonces, nosotros sabemos que existen varios tipos de contrato. Contrato a término fijo, contrato a término fijo, perdón, a término indefinido, contrato ocasional y contrato por obra o labor. Entonces, necesito que por favor completemos esta tabla. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. El contrato a término fijo, ese, ¿de qué manera debe ir? ¿Verbal o escrita? Escrita, profe. Listo. Entonces, aquí en esta casilla escribiríamos que tiene que ser de manera escrita. Listo. Ahora, un contrato a término indefinido. También escrito. En ese caso vemos que el indefinido podría ser escrito o también podría ser Escrito o verbal. verbal. Exactamente, puede ser escrito o verbal. Hablamos que en diferencia a un contrato a término fijo, el contrato a término fijo no puede ir de manera verbal. Siempre, sí o sí, tiene que ir por escrito. Listo. Entonces, duración. ¿Cuánto es lo máximo que puede durar un contrato a término fijo? 3 años. 2 años. ¿Será 3 años? ¿2 años? No menor, no menor, no mayor a 3 No años, creo menor a que un es, año, profe. no menor a un año. Todos son todos un año. Definido si no Pues tiene. como el mismo contrato Bueno, indefinido, ¿no? ahí tenemos como tal, empezamos a tener diferentes puntos de vista. Entonces, para resolver esa inquietud, entonces nos basamos en el código del trabajo, en el código sustantivo del trabajo, y vamos a unificar esos criterios. Entonces, ¿qué necesito, por favor? De manera individual, con su código sustantivo del trabajo, que por favor me vayan completando esta tablita. La pueden hacer en Excel o si quieren la pueden hacer a mano, no hay ningún inconveniente. La pueden realizar y me completan esta tablita. Yo creo que en eso que nos demoramos por mucho 15 minutos. Una hora. Entonces, una hora no, Una hora, profe. tampoco pues, una hora, no exageren que son solo 1, 2, 3, 4 por 4, 16, ya les ayudé con 11, ya solo tienen que completar 5. Entonces, vamos a hacerlo, ahí está, estoy de botaratas 20 minutos, son las 8:16, a las 8:36 completamos ya ese cuadro, lo que les digo, pueden hacerlo a mano, en Word, en Excel, en el medio que ustedes quieran, pero necesito que por favor me completen ese cuadro. Profe, Me pero hacen si una son las captura, 8, son las 8 y señor. 16, ya acabamos clase. O sea, 8:16, perdón, que tengo aquí las 18:16, las 6:16, y en este punto 6:17, gracias por la aclaración que sí, tengo las 18:17. Entonces, a las 6:37, entonces cada uno va a presentar su cuadrito. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a diligenciar y necesito que lo capturen como una imagen. La idea, ¿cuál es? Que cada uno de ustedes pueda compartir esa imagen con el grupo para exponer alguno o algunos de los aspectos que se tengan realizados. No sé si hayan dudas en este punto. No, señor. Profe, ¿Listo? Señor. el mapa conceptual que hice, ¿dónde se lo puede enviar? Listo. Pero mientras ustedes hacen eso, les habilito el espacio, le habilito el espacio para que lo suban. Esto ya le indico en dónde lo puede subir. Entonces, muchachos, Bueno, 20 minutos a partir de este momento para que completemos esa tablita y en 20 minutos entonces nos reencontramos y socializamos. ¿Listo? Entonces, a trabajar se dijo.
Profe, profe, Señor, cuéntemelo. no lo quite que está copiándolos. Entonces, ya, qué pena, es que cambié de página acá y se me cerró, pero ya. Ahora sí. Listo, listo, profe, gracias.
Bueno, ¿cómo nos fue, muchachos? ¿Ya terminamos? ¿No hemos terminado? ¿Cómo No, no vamos? hemos terminado.
Profe, buenas noches. Profe, Buenas noches. ¿dónde dejamos, dónde subimos eso? Bueno, listo. Entonces ya les voy a mostrar. En la plataforma, aquí en la parte de tareas, hay una que dice cuadro comparativo. Espérenme que como que queda negra la pantalla. Allá. Cuadro comparativo, tipos de contrato. Entonces, dentro de esa actividad, entonces ahí encuentran ustedes el cuadrito, todo el tema. Entonces, ahí en ese espacio es donde van a subir ese cuadro, por favor. ¿Listo? Listo. Entonces, conforme lo vayan teniendo, los van subiendo y ya entonces los que puedan compartir ahorita pantalla, compartimos y si no, pues descargo de aquí de la plataforma para que podamos ver la información de todos. Listo. Bueno. Espere que estoy en claro. Allá lo sé. Señora, ay no, no, mucho o ahí medio medio. Bueno, ya llamó a esta vieja a ver qué. Bueno, chao.
Profe, Sí, señor, cuénteme. qué pena que no me di cuenta que se me había salido de la clase. Su merced andaba por fuera de clase, se me voló de la clase. Terrible esa Sí, parte. me descapé. Hasta ahorita me di cuenta, profe, qué pena. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo va con el cuadro? Uy, oiga, se nos fue el tiempo volando, Bien, muchachos. profe. Listo, entonces vamos a hacer ahorita una socialización rápida así de esos aspectos, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar, ahí sí, rápidamente antes de hacer el cierre del día de hoy de nuestra sesión. Entonces, vamos a socializar rápidamente nuestro cuadro. Entonces, ya teníamos nosotros eh, unos conceptos ya establecidos de nuestro cuadrito. Entonces, en relación de la modalidad, entonces hablamos que forma verbal o escrito. Entonces, habíamos hablado que nuestro contrato a término fijo tenía que ir de manera escrita. Nuestro contrato a término indefinido podía ser tanto escrito como verbal. Listo. Entonces les pregunto a ustedes, a ver quién, porfa, levanta la mano quien vaya a responder. ¿Un contrato ocasional va verbal o va escrito o va de las dos formas? Edwin, cuénteme. Listo. Entonces Edwin nos dice que en las dos formas. ¿Todos concordamos al respecto? Sí, profe. Pues por mi parte, sí. Listo, Sebastián también concuerda con Edwin. ¿Qué dicen Alexander, Fernando, Daniel? Profe, de acuerdo a lo que yo digo, dice que no, que es verbal. Es verbal, el del contrato ocasional. Mm. Sí, sí, concuerdo igual. Y o sea que estamos dos y dos, está verbal o escrito, estamos de las dos maneras ahí. Entonces, Profe, Edwin, señor, pues digamos que en las empresas o en las temporales, cuando uno va a trabajar en una empresa de flores, pues uno siempre firma un contrato por obra o labor a veces.
Ah, no, pero es diferente, es ocasional, pero igual lo hacen en escrito. Listo. Entonces, bueno, se basa en eso. Fernando y Alexander, que eran los que decían que íbamos por de manera verbal, ¿en qué se basaron o qué consultaron para llegar a esa conclusión? No, profe, yo digo que las dos, puede ser verbal o escrita. ¿Por qué verbal o escrita? Porque pues, verbal, porque yo trabajo en construcción, y a uno le dicen, haga tal cosa y usted se demora 15 días, 20 días y termina esa labor. Y escrita porque también se han hecho contratos, digamos, con alcaldías o algo, usted hace un contrato también menor a 20 días, y eso es de un contrato adicional, pero tiene que llevar contrato. Ok, listo, Alexander. Y Fernando, su merced. Pues de acuerdo a lo que yo consulté, me dice que es que un contrato ocasional no existe ningún tipo de documento. Y con respecto a lo que dice el compañero en alcaldías, todas las alcaldías generan documento y son contratos, no son verbales, son quizás son modalidades de hora labor o término o contratos, sí, hora labor o contratos por prestación de servicios, porque ellos se pegan mucho a la norma. Ok, en ese caso, las alcaldías, por ser entidades del Estado, por ser, pues, como tal, eh, ¿cómo es que era? Sí, esta figura, ellos tienen que manejar todo por escrito. ¿Por qué? Porque tienen que blindarse, tienen que, como dice uno, tienen que curarse en salud al respecto de esos aspectos. Entonces, digamos que sí, en ese punto, digamos que el único que se establece que puede llevarse a cabo de manera verbal es un contrato a término indefinido. Pero lo que hablamos de contratos ocasionales, contratos por obra o labor, pueden desarrollarse de las dos maneras, pero por tema normativo, por tema jurídico y por tema de mantener la integridad de la institución, lo mejor es desarrollar este tipo de contratos que sean de manera escrita, ¿sí? Que esté estipulado de manera escrita. O en el caso de, por ejemplo, el de obra o labor, tiene que ser verificable, eh, tiene que ser verificable la culminación de la labor. Suponiendo que se contrata a una persona por obra o labor para pintar un apartamento. Entonces, en ese caso se contrata para pintar el apartamento. Cuando sea evidente o con algo que se pueda evidenciar de que se cumplió la labor, se puede tomar de manera verbal. Pero lo mejor o lo que se recomienda es realizarlo por escrito. Llevar a cabo todo ese tipo de contratos por escrito. Listo, vamos con la duración de los contratos. Entonces, cuando hablamos de un contrato a término indefinido, así como su nombre lo indica, la duración no está estipulada. Puede terminar en cualquier momento, no hay ningún tipo de inconveniente, puede ser un mes, 2 meses, 6 meses, un año, 10 años, toda la vida, puede ser. Pero pues igual digamos que en ese me salté el de contrato a término fijo por ese motivo, porque sabemos que entonces en ese caso el contrato a término indefinido, como su nombre lo indica, no tiene un término, no tiene como tal un plazo estipulado en el que diga que se va a terminar en un determinado momento u otro. Entonces, aquí, digamos que el punto álgido, contratos a término fijo, duración. ¿Cuánto es lo máximo que puede durar un contrato a término fijo? Profe, yo Entonces, creo que Sebastián Sumerci había dicho que era a 2 años, 3 años. 3 años, no superior a 3 años. Listo, Edwin también concuerda. ¿Qué dicen los demás compañeros? Yo digo que a 2 años, ya que también pues entra el periodo de renovación que el contrato se debe renovar cada 2 años. Ok, listo. Fernando, Sumerci, ¿qué encontró al respecto? 3 años y con un periodo de renovación renovable inferior a un año, o sea, 3 años como máximo, pero cada año se puede renovar. Listo. Entonces, en ese caso sí, entonces tomamos que un contrato a término fijo puede ser en un periodo máximo de 3 años y las posteriores renovaciones que se lleven a cabo no pueden exceder como tal, o sea, tienen que llevarse año a año como tal. ¿Listo? Entonces, máximo que puede durar un contrato a término fijo, un tiempo máximo de 3 años. Las empresas no generan un tipo de contratos con una duración tan larga, pero pues igual sí, lo que establece la ley como tal está que tiene que ser en un periodo máximo de 3 años.
Y pues igual ahí entramos a hablar, bueno, hay otra parte, perdón un segundito. Listo, entonces, hablamos que el tema de un contrato a término fijo puede ser, o sea, puede tener cualquier tipo de duración, pero no puede exceder los 3 años. Contrato a término indefinido, ya habíamos hablado, que no tiene como tal esta fecha establecida. El contrato ocasional tiene que ser máximo a... No mayor a un mes. Señor, No mayor a un mes, profe, averigüe. no mayor a un mes, porque lo tomaríamos para que sea como tal ocasional. Ya un periodo mayor a un mes, entonces ya entraríamos a hablar que podría definirse ya de ocasional a un contrato a término fijo. Y el de por obra o labor, la duración es... Hasta que finalice la obra. Correcto. Entonces hablamos en ese punto que es un contrato por obra o labor, entonces hasta que se termine la obra respectiva. Entonces, veo en ese punto que los dos que manejan o los dos que tenemos que tener muy en cuenta nosotros son el contrato a término fijo y el contrato ocasional, para no incurrir en pasarnos de un tipo de contrato a otro. Porque recuerden el principio de realidad, si yo genero un contrato de trabajo ocasional, pero lo genero a más de un mes, entonces no sería un contrato ocasional, sino sería un contrato a término fijo. ¿Listo? Cuando hablamos de periodos de prueba, ¿qué encontramos? Periodos de prueba. En el de término fijo, Listo. Entonces, en un término fijo, aquí hablamos, Edwin nos dice que inferior a un año. Listo. En los términos fijos, ¿qué encontramos de periodo de prueba? dice que no se puede exceder de los 2 meses. No puede exceder de los 2 meses. Listo. ¿Qué dicen los demás compañeros? Para un contrato a término fijo, sí, profe, a 2 meses. Sí, es el periodo máximo, pero, entonces, ahí les complemento esta partecita. No puede exceder un quinto de la duración del contrato. ¿Sí? Un quinto de la duración del contrato o un periodo máximo de 2 meses. Es como tal el tiempo establecido o la pauta establecida para un contrato a término fijo, para el periodo de prueba de un contrato a término fijo. Yo lo puedo realizar por un periodo inferior a lo del quinto, lo que establece, y puedo renovar un periodo de prueba, lo puedo renovar siempre y cuando esas dos renovaciones, el periodo de prueba y la renovación del mismo, no excedan los 2 meses. No se puede exceder ese periodo para un contrato a término, perdón, para un periodo de prueba en un contrato de este estilo. Listo. Bueno, renovación de la renovación del contrato a término fijo. ¿Qué encontramos al respecto? Renovación del contrato a término fijo. Listo, Sebastián, cuénteme. Profe, que igual que se puede renovar indefinidamente, pero como su merced toca el tema ahorita, cada año sería la renovación. Listo. Puede ser, listo, cada año puede realizarse cada año o al término de cada contrato. O sea, yo no puedo exceder un término fijo, un contrato a término fijo, yo no lo puedo realizar por un periodo mayor a 3 años. Puedo realizar las renovaciones en un periodo máximo de un año o en periodos inferiores y lo puedo hacer de una manera constante. Aquí en este punto, con los contratos a término fijo, encontramos que hay algo que genera una renovación automática, que es el tema de un preaviso. Cuando está el contrato a término fijo por concluir y no se ha realizado un preaviso, la próxima sesión les indico cuánto es un periodo, no puede ser 30 días, o sea, un periodo 30 inferior días. a 30 días, máximo, o sea, mejor dicho, que como diríamos, no es el máximo, sino el tiempo en el que yo debo indicarle a un empleado con un contrato a término fijo que ese contrato no va a ser renovado, entonces tiene que ser un periodo
máximo de 30 días. O sea, ya a partir, si me paso del día 30 y ya quedan 29 días para la finalización del contrato, ya se considera como una renovación automática. Pero desde el día que se notifican los 30 días corren, el tiempo corre desde el día que se notifica hasta el día anterior de la notificación de la finalización del contrato. Sí, no es el mismo día. Si el personaje termina, el empleado como tal termina su contrato, ya permítame 3 minuticos, sé que ya estoy excedido del tiempo, pero ya para cerrar el cuadro. Entonces, si el empleado termina el contrato el 30 del mes, suponiendo el 30 de marzo, entonces yo tengo que contar los 30 días para notificarle que no se va a renovar hasta, o sea, los 30 días tienen que contar hasta el día 29 de marzo. El día que culmina el contrato, ese día no cuenta para el tema del preaviso. Entonces, ese tema de renovación, yo tengo que informarlo. Cuando no se le va a renovar al empleado, tengo que contar máximo 30 días. Ya un periodo inferior a 30 días para la terminación del contrato, automáticamente ese contrato se va a renovar por el mismo periodo por el que fue establecido. ¿Sí? Y puede seguir así. Se puede renovar indefinidamente, pero sigue siendo un contrato a término fijo. No es que pasaron tantas renovaciones y ya pasa a término indefinido. Sí, es un contrato a 3 meses. Si yo no le aviso los 30 días antes, se renueva por otros 3 meses. Si no le aviso, otros 3 y así sucesivamente. Pero sigue siendo un contrato a término fijo. El tema de renovación de un contrato a término indefinido, no hay un periodo de finalización, por lo tanto no hay una renovación del mismo. El de por contrato ocasional, no hay renovación porque pues es por una labor específica no superior a un mes. Y el contrato por obra o labor no se renueva porque pues igual es una actividad, es una labor que se lleva a cabo. Sencillo. Derechos y beneficios, entonces, contrato a término fijo y contrato a término fijo, los que establece la ley. Entonces, el tema de las vacaciones, los parafiscal, bueno, toda esa serie de beneficios a los que tiene derecho. En los contratos ocasionales, vemos que son de corta duración, son por unas actividades específicas, tanto el contrato por obra o labor como el ocasional. Entonces, digamos que hay una serie de beneficios que no están presentes en ellos, como si lo están en los contratos mencionados anteriormente, los contratos a término fijo y término indefinido. Listo, entonces, esa era la idea del día de hoy, culminar como tal esa actividad. Ya en plataforma está habilitado el espacio para que puedan como tal subir dicha actividad. Profe, Señor. lo que pasa es que estoy en la plataforma, pero él me dice, disponible desde las 12 a.m. hasta las 7 p.m., o sea que ya no me la va a subir. Listo, ya permítame, ya le habilito el espacio que